cordial, efusivo, cariñoso a todas, a todos y cada una de ustedes. Nuestra expresión de complacencia por encontrarnos en este hermoso municipio. Un saludo obviamente al alcalde Pablo César, a todo su equipo, a todos y cada uno de todas y cada una de los invitados, invitadas, a las autoridades de policía, militares, cívicas, en fin, a todos los que asistimos a esta convocatoria que indudablemente nos reconcilia con el pasado, con el presente y con el futuro. Siempre hago una reflexión sobre el tiempo, que me parece que es fundamental. El tiempo es quizá de esos haberes que tiene la humanidad, que tenemos los seres humanos y que no hemos podido definir a lo largo de la historia. No sabemos si es un concepto físico, si es filosófico, si es un concepto psicológico. Y auscultando en toda esa temática que siempre me ha fascinado, recuerdo también siempre lo que un viejo retórico del medioevo decía, y él decía que no existe el presente y el pasado y el futuro, que lo que existe es un presente pasado, que es el recuerdo, un presente que es el amor, no como algo sexy únicamente, sino como el entendimiento de libertad, que yo prefiero llamar autonomía, la igualdad, que yo prefiero llamar justicia, y la solidaridad, que yo prefiero llamar construcción de multitud y de comunidad, y un presente futuro que es la esperanza. Y eso es lo que siempre nos convoca a nosotros, un presente pasado, un presente presente y un presente futuro. El SENA, en ese presente pasado, ¿cómo nace? El SENA nace de la idea de un gran inspirador que pensaba que los obreros y los campesinos tenían que formarse. Es decir, el SENA en sus orígenes fue un SENA netamente campesino y obrero, ¿de acuerdo? En los últimos años el SENA fue perdiendo esa ruta y el SENA se dedicó única y exclusivamente a formar jóvenes para la gran y la mediana empresa, y eso está bien y nos parece que fue un rumbo acertado, pero perdimos nuestra ruta. Nos olvidamos, por ejemplo, de la economía campesina y de la economía popular. La economía campesina es esa economía que está conformada por 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios y que generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo. Pero este dato siempre me ha llamado la atención. Esa economía campesina genera alrededor del 74% de lo que los colombianos y las colombianas consumimos. Es decir, si esa economía campesina fracasa, pues vamos a tener problemas de hambruna, problemas de hambre. Y es muy posible que eso suceda no solo en Colombia, sino en el mundo. Edgar Morin, uno de los sociólogos más interesantes aún vivos, tiene como 93, 94 años, pero de una lucidez impresionante, escribió un libro en pandemia que se llama Cambiemos de vía, cambiemos de ruta. Y él allí expresa que la humanidad tendrá que concentrarse menos en los monocultivos y en los cultivos de gran extensión y volver a la agricultura familiar y campesina. Porque o si no, podremos ver problemas de hambruna, y es obvio. A nosotros, ¿quién nos vendió la revolución verde? Cuando nos dijeron, no, es que vamos a hacer manipulación genética de semillas y vamos a producir más agricultura y el mundo no va a tener hambre. Macumba. Hoy los 3 alimentos que más se consumen en el mundo, que son la cebada, el trigo y el maíz, la semilla para esos 3 productos la producen 6 multinacionales. Y entre tanto, en nuestro ambiente colombiano, por ejemplo,
los campesinos no pueden cultivar sus semillas nativas porque necesitan de una aprobación del ICA que solamente pueden obtener quienes tienen recursos. Un campesino no puede certificar su semilla porque vale mucho dinero. Eso ha sido producto de un desconocimiento del sector campesino. Miren, les doy un dato. En la Constitución del 91, concejal, únicamente se establecía una vez la palabra campesino. Una vez. Y a la constituyente no fueron campesinos ni campesinas del 91. Ahora, con el acto legislativo que reconoce al campesino y a la campesina como sujetos de especial protección constitucional, pues ya se nombra muchas veces. Pero para que ese acto legislativo llegara, pues tuvo que haber un gobierno alternativo, porque los otros gobiernos nunca nos dejaron que los campesinos fueran reconocidos como tal. Yo recuerdo, fui integrante del Senado en la Comisión Sexta y presenté 5 veces ese proyecto y nunca pasó ni siquiera de la comisión, porque establecían y decían que si el campesino se reconocía como sujeto de especial protección constitucional, el problema era grave. ¿Por qué iba a ser grave? Si reconocemos a las negritudes, raizales, afrodescendientes y palenqueras, reconocimos a los indígenas y a los campesinos no. Por eso la estrategia del SENA es recuperar ese presente pasado. Es decir, que nosotros volteemos otra vez los ojos hacia esa economía campesina y hacia la economía popular. Son 5.400.000 micronegocios que generan alrededor de 10 millones y pico de puestos de trabajo. Es una economía, mucha de ella de subsistencia, que es importante tener en cuenta, pero sobre todo mantener. Esas dos expresiones no son únicamente económicas, sino son también culturales. Miren, yo siempre he pensado que la reserva ética y moral de este país, y me imagino que del mundo, pero la conozco mejor en este país, está en el campesinado. Y les cuento una anécdota de pandemia. Mi hijo menor es un líder campesino. A él le fascina trabajar con asociaciones campesinas, convites, y en pandemia empezaron a vender mercados campesinos de producción limpia, de producción totalmente ajena a los químicos. Y vendían mercados a 40.000 pesos. Entonces Francesco les dijo a su convite campesino, les dijo, pero es que ustedes no están ganando ni 5. ¿Por qué no, en vez de venderlo en 40.000 pesos, le suben a 45.000 pesos? Y la respuesta de las comunidades campesinas fue no, porque nosotros no necesitamos ganancias, nosotros lo que necesitamos es alimentar a esa gente que no tiene con qué comer. Y entonces uno piensa, ¿quién o qué sector productivo de la sociedad colombiana no quiso ganar plata en pandemia? Muchos, la mayoría. Y piensen ustedes, por ejemplo, en el sector farmacéutico. El sector farmacéutico, a pesar de que esas vacunas se descubrieron con fondos del Estado, sobre todo norteamericano, no quisieron liberar las patentes. Y murieron millones y millones de seres humanos. Y no liberaron esas patentes. Ahí fue donde entendimos lo que era nuestro sistema. Es decir, lo más importante es la plata y no la vida de los seres humanos. Por eso esa cultura campesina es tan importante. El campesino, si ve que el vecino está necesitando, le ayuda, trabaja con él. Tienen procesos de intercambios de mercancías que son bien interesantes. Es decir, esa cultura debe estar ahí. Por eso nuestro programa Campesena y Full Popular son tan interesantes. Cuando el alcalde nos visitó en nuestra
Dirección Nacional, para nosotros fue como canto de sirenas. Y fue canto de sirenas porque él entendió algo que es primordial para nosotros. El SENA tiene alrededor de 1.300.000 metros cuadrados de construcción. Es decir, si continuamos al ritmo que veníamos construyendo y construyendo y construyendo sedes, pues en 10 años el SENA va a tener que gastarse toda su plata manteniendo ladrillos y no dando formación. Nuestro plan maestro hoy de mantenimiento de nuestras sedes del SENA cuesta alrededor de 1 billón de pesos. Eso es una locura. Además, porque una sede sustancialmente no soluciona el problema de los jóvenes y de las jóvenes. Si nosotros construimos una sede, caben por lo menos 2.000 personas, pero el potencial de jóvenes que quisieran ir a esa sede puede ser fácilmente de 18 o 20.000 personas. Y entonces, ¿qué hacemos con las 18.000 restantes? ¿Las excluimos? No. Entonces, la estrategia nuestra ahora es diferente. Es que el SENA vaya al campo. Es decir, que nosotros le demos formación a los campesinos, a las campesinas, a la economía popular, en su contexto, para que ellos a través de un sistema dual puedan formarse y quedarse en el sitio. Porque ¿qué es lo que hemos hecho con en la mayoría, con nuestros centros de convivencia o lo que anteriormente llamábamos internados? Lo que hemos hecho es descampesinizar esos sectores. Porque cuando un campesino, una campesina va a uno de nuestros centros, que son unos internados espectaculares, habitaciones para 4 o 5 personas. Yo recuerdo, yo fui interno y eran salones de 70, 80 internos. No, allí no, allí es cachezudo. Tienen muy buenas salas, comen bien, internet. Pues claro, cuando un campesino, una campesina sale de un centro de esos, no quiere volver al campo. Lo que quiere es quedarse en la ciudad teniendo esas prerrogativas. Entonces es mejor que nosotros vayamos allá. Pero la segunda estrategia, que es a la que nos invita el alcalde, es que nosotros hagamos procesos de articulación con la media, como ya existe aquí en Santa Rosa, y es que el bachiller salga con un diploma debajo de un brazo de bachiller y con el otro diploma debajo del otro brazo de técnico. Hasta ahí íbamos. Pero ahora vamos a ir más allá. Necesitamos que todos esos jóvenes puedan acceder a la educación superior, al grado tecnológico en esos colegios. Y el ejemplo que hoy vimos es espectacular. Este es un colegio de una dotación impresionante, felicitaciones, es un colegio precioso, muy bien construido, con amplios espacios, y lo utilizan únicamente hasta las 2 de la tarde la mayoría de días, 2 de la tarde nos dijeron, y otros días hasta las 5 de la tarde, está cerrado sábado y domingo. Allí el SENA puede utilizar esas instalaciones, porque es que el Estado colombiano no es un Estado rico, nosotros somos un Estado con muchos recursos naturales, pero mal desarrollado. Entonces, ahí nosotros podemos dar esa formación tecnológica y, como bien lo expresaba Pablo, hacer la cadena de formación. ¿Y qué mejor que hacerla, doctora Elsa, con una universidad? Entonces, los muchachos terminan el grado tecnológico, hacemos la cadena de formación, la universidad les reconoce ya unos semestres y ellos continúan, los que quieran continuar, con una premisa que me parece que es vital. Hoy el mundo no está necesitando más profesionales. Nosotros estuvimos en el País Vasco en un centro de pensamiento, en un tanque de pensamiento espectacular, técnica, y nos decían: aquí no necesitamos ni ingenieros,
ni administradores de empresas, ni economistas, mucho menos abogados. Necesitamos son tecnólogos y técnicos. Pero en nuestra cultura colombiana, nuestros padres nos inculcaron que si uno no era doctor fracasaba en la vida. Y eso no es cierto. Hoy por hoy los oficios técnicos y tecnológicos son mucho más rentables. ¿Cuánto vale tener un buen electricista, un buen carpintero, un buen soldador, un buen hidráulico? No, primero no se consigue y segundo pues eso vale un dineral. Pero no es solo Europa, nos decían los de Técnica. Hace poco nos reuníamos con el embajador de Japón y nos decía lo mismo. En Japón necesitamos tecnólogos y si ustedes los tienen en el SENA, allá los recibimos. Y el embajador del Reino Unido lo mismo. Entonces, claro, cuando uno forma para que se vayan, eso es doloroso, es muy doloroso. A mí no me causa ningún orgullo cuando digo es que formamos jóvenes en el SENA para que se vayan a trabajar a España o a Canadá. No, eso no debe ser motivo de orgullo, eso es un motivo de frustración porque aquí también se necesitan muchos. Uno habla con el sector textil y están en un déficit de fuerza de trabajo técnica y tecnológica impresionante. Y en el sector de las grandes superficies, y en el sector de petrolero, en el del calzado, ahí hay una gran demanda y una gran oferta para que nuestros jóvenes técnicos y tecnólogos lleguen ahí, pero hay que deconstruir ese concepto por debajeado de que los técnicos y tecnólogos son de una categoría inferior. No, ni fue el público. Nuestro alcalde estudió en el SENA y vean qué muchacho también formado, ahí va, sí, eso es formación SENA, ¿de acuerdo? Entonces es importante esta cadena de formación. Habrá muchos que digan, no, yo no quiero ser tecnólogo, yo quiero seguir en la universidad, y si tenemos ese encadenamiento espectacular. Y claro, entendemos que aquí hay unas demandas que son puntuales y que nos parecen muy interesantes. Gastronomía y cocina, ciencia, tecnología e innovación, el bilingüismo. Le decía yo al alcalde que nosotros allí nomás en Dorada Caldas tenemos unos ambientes de bilingüismo con inteligencia artificial y realidad aumentada. Me tocó copiar eso para aprenderme esos nombres. Y entonces son unas sedes, son unos espacios de formación en donde la persona se mete y la colocan en un estado de inmersión de la cultura del idioma que van a aprender, y en las 4 paredes son pantallas y el instructor está enseñando el lenguaje. Es una vaina impresionante, impresionante. Realidad aumentada, lo meten a uno en el ambiente del lenguaje y esa la podemos traer aquí, alcalde. Esa la podemos traer aquí y puede ser un experimento. Yo le decía a Claudia, nuestra directora de formación, que ese experimento que están haciendo ahí en Dorada lo podemos llevar a diferentes partes del país porque va a ser muy importante. La inteligencia artificial, y con esto termino, es una realidad. A mí a veces me asusta, ¿no? Cuando me dicen en Técnica, es que ya estamos trabajando para que podamos vender por internet perfumes y se sienta el olor. Entonces me decía un amigo, no, pero ese cuentico, si vaya, écheselo usted a su señora cuando llegue oliendo por allá, a ver si le creen que fue inteligencia artificial. Nadie le va a creer, ¿no? Entonces yo decía, no, este me está... Pero después de lo que vi, cómo manejan drones, ya no con controles, sino ya simplemente con la vista, cómo están haciendo pastillas en donde cuando a uno el médico le receta acetaminofén y vaina gástrica y todo eso, ya las meten en una sola pastilla.
para que pueda entonces la persona no tener que tomarse 5 o 7, sino una. Es decir, va un desarrollo a una velocidad tan vertiginosa que da miedo. Y nos daban un dato, miren, para que el teléfono llegara a 50 millones de personas se gastaron 50 años, teléfono de cable. Para que el celular llegara a esos mismos 50 millones de personas se gastaron 25 años. Para que el Facebook llegara a esos mismos 50 millones de personas se gastaron 2 años. Para que el GPT llegara a esos mismos 50 millones de personas nos gastamos 2 meses. Es decir, eso va a una velocidad impresionante. Entonces a nosotros nos toca, como los muchachos que van en cicla en las carreteras y se le tratan de pegar a la tractomula, pedalear rápido y pegarnos a la tractomula y seguir. Porque pues, ya hay 2 países que nos llevan una ventaja, China y Estados Unidos, que es impresionante. Nosotros tenemos que pegarnos y nuestros jóvenes deben meterse en ahí con una formación ética que debe ser muy sólida, porque obviamente la inteligencia artificial nos va a dejar por fuera del mundo laboral a muchos. Dentro de poquito no vamos a necesitar ni asesores, ni directora de formación, ni director del SENA, eso ya se va a hacer artificialmente. Y entonces vamos a tener que pensar en algo que se discutió mucho en la legislatura pasada, doctora Elsa, y es la renta básica. Esa inteligencia artificial, con esto sí terminó, Mario, es bien interesante porque eso va a cambiar el mundo. El mundo va a tener que pensar, ¿y qué vamos a hacer con tanto desempleado? Tendremos que darle una renta básica. Correcto. Y los otros nichos va a ser difícil, va a ser difícil. Y sí, de pronto entonces el sector turismo se va a potenciar, la gastronomía, todos esos oficios, bueno, las carreras humanistas, va a ser muy difícil que la inteligencia artificial reemplace un sociólogo, pero van a ser retos que tenemos nosotros que empezar a pensar. Algún gran pensador le preguntaban que qué era la libertad, y él dijo: la libertad es la capacidad de conocimiento, y cada vez estoy más convencido de eso. En la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas pueden pensar más críticamente, de acuerdo a un pensamiento autónomo, son más libres. Y eso es lo que construye finalmente el SENA, y a eso es a lo que nos invita el alcalde. Para mí también será un gran honor, será motivo de alegría, y aquí estaremos celebrando que en ese hermoso colegio haya también un logo del SENA y que se diga: este es uno de los proyectos pilotos en donde el SENA se articula con la educación media para formar técnicos y tecnólogos, y ustedes son fundamentales. Aquí estamos, como decimos en la tierra, para las que sean, en el convencimiento de que o peleamos juntos o nos cuelgan por separado. Ese trabajo mancomunado es fundamental, y alcalde, muchas gracias por esa invitación, y aquí estamos.